En este video tutorial voy a enseñarte paso a paso a tejer esta hermosa bufanda. Vamos a tejerla en un calado, el cual lo llamo punto relieve, ¿sí? Cada 2 vueltas hice cambios de color para que así quede mucho más bonito. El material que utilicé es lana acrílica del grosor 4/7 y lo tejí con un crochet del número 4. A medida que les voy explicando el proceso, también les voy dando las medidas de esta bufanda puntualmente. Si te gustó este video tutorial, no olvides darle un me gusta a este video, dejar un comentario y compartirlo para que así más personas aprendan a tejer esta hermosa bufanda. Comenzamos con el paso a paso. Vamos a comenzar realizando un nudo deslizado y vamos a tejer las cadenas que vamos a necesitar para la primera vuelta de nuestra bufanda, ¿sí? Las cadenas son los puntos de base. El ancho que nosotros elijamos para nuestra bufanda es el ancho que tenemos que tejer en puntos cadena. Eso lo van a definir ustedes. Lo que yo voy a hacer es tejer 20 puntos cadena. Estas 20 cadenas son a modo de ejemplo, sí, para poder enseñarles cómo es la base, el punto y el calado para nuestra bufanda. Una vez que tenemos la cantidad de cadenas que nosotros necesitamos, vamos a tejer 3 cadenas extra y esas 3 cadenas extra van a representar nuestro primer punto vareta. La cuarta cadena es el punto de base de donde sale ese primer punto vareta. Vamos a tomar hebra, vamos a pinchar en la quinta cadena y vamos a tejer un punto vareta. Entonces aquí tenemos 2 puntos vareta. Vamos a tomar hebra, vamos a ir a la siguiente cadena de base y vamos a tejer un tercer punto vareta. Y vamos a continuar tejiendo un punto vareta en cada una de las cadenas que tenemos de base. En mi caso tengo 20 cadenas de base, ¿sí? Entonces debo terminar teniendo 20 puntos vareta. Por ejemplo, si ustedes hicieron 40 cadenas de base, deben tener 40 puntos vareta en total. Siempre respeten eso en la primera vuelta, porque eso va a hacer que desde la vuelta número 2 en adelante, nuestro tejido siempre quede plano. Debemos siempre respetar la cantidad de puntos cadena que tenemos de base para así tener el total de puntos en la primera vuelta, en este caso en puntos vareta, para que luego el tejido sea recto, ¿sí? Porque si no, luego vamos a perdernos, quizás hagamos algún aumento o alguna disminución y no es la idea cuando es un punto en tejido recto. Entonces vamos a continuar tejiendo en cada cadena de base hasta llegar al último punto. Ya tengo la primera vuelta terminada. Vamos a comenzar la vuelta número 2 tejiendo un punto cadena, el cual no vamos a contar como punto. Vamos a soltar un poco la hebra para que no quede ajustado. Vamos a tomar lana y vamos a tener el punto vareta. ¿Sí? Esto es lo que queda arriba. Queda un punto cadena por arriba. Tenemos una hebra arriba y una hebra abajo. Vamos a pinchar en la hebra que tenemos arriba, o la hebra que tenemos delante, como ustedes quieran llamarlo. Y en esa hebra vamos a tejer un punto vareta. Este punto vareta es el comienzo de la vuelta número 2. Lo que hicimos fue reemplazar las 3 cadenas, que generalmente son el primer punto vareta, lo reemplazamos por una cadenita y un punto vareta en el mismo espacio. Entonces, solo va a notarse el punto vareta, ¿está bien? De esa forma queda mucho más prolijo el comienzo de la vuelta. Vamos a tomar hebra en el siguiente punto vareta de base, en la cadena que tenemos delante, vamos a pinchar y tejemos nuestro segundo punto vareta. Vamos a tomar hebra en nuestro siguiente punto vareta de base, pinchamos en la cadena que tenemos delante para tejer nuestro tercer punto vareta y vamos a notar este pequeño relieve que es la cadena de atrás, ¿sí? Aquí ya estamos comenzando a crear nuestro calado. Vamos a continuar en esta vuelta número 2 tejiendo en cada cadena de adelante los puntos vareta. Recuerden que debemos tener la misma cantidad de puntos
que en la primera vuelta. En este caso 20 puntos vareta. Ya terminé la vuelta número 2. Lo que hice fue cortar dejando un restante para luego esconder. Vamos a tejer un punto cadena y vamos a sacar la hebra para ajustarlo. Como dije al comienzo, cada 2 vueltas voy a utilizar un color nuevo. Vamos a girar nuestro tejido. Vamos a pinchar en ese último punto vareta, pero en la cadena de adelante, recuerden, en la cadenita de adelante. Vamos a pasar la hebra que vamos a utilizar con el nuevo color y vamos a tejer un punto cadena, el cual no contamos como punto. Vamos a soltar un poco la hebra para que no quede ajustado y en este mismo espacio vamos a tejer nuestro primer punto vareta. Ahí tenemos el comienzo de la vuelta número 3. Esta hebra la voy a dejar por arriba para esconderla a medida que tejemos. Vamos a ir al siguiente punto de base, tomando la hebra que tenemos delante, y voy a tejer el siguiente punto vareta. Y voy a continuar realizando lo mismo. Tejer un punto vareta en cada uno de los puntos de base, pero tomando la hebra que tenemos delante, ¿sí? Para continuar formando nuestro punto relieve, que la cadena de atrás siempre quede sobresaliente. Vamos a continuar de esta forma hasta tejer nuestro último punto vareta. Llegué al final de la vuelta número 3, de esta forma queda terminada. Lo que quiero que aprecien es el punto relieve, ¿sí? El cómo queda el punto relieve. Si giramos nuestro tejido también vamos a tener punto relieve. Yo quiero que entiendan el comienzo de cada vuelta. Vamos a comenzar la vuelta número 4 tejiendo un punto cadena que no vamos a contar como punto. Aflojamos un poco la hebra, tomamos lana y en ese primer punto, pero en la cadena de delante, vamos a tejer nuestro primer punto vareta. Aquí estamos reemplazando los 3 puntos cadenas del comienzo por un punto cadena y un punto vareta en el mismo lugar. De esa forma estamos comenzando la vuelta con el punto correspondiente y estamos dejando un poco de lado las cadenas. Así queda muchísimo más prolijo nuestro tejido. Ahora debemos continuar tejiendo en cada punto de base, pero en cada cadena de delante, los puntos vareta. Bien, lo que realicé fue continuar tejiendo de la misma manera, la cual les expliqué, hasta tener el largo que necesito para mi bufanda. Aquí pueden notar con muchísima más claridad la forma con la que queda este hermoso calado. Al usar cada 2 vueltas diferentes colores, logramos que se note muchísimo más, que quede más marcado el calado y que el trabajo tenga un resultado hermoso. El ancho que tiene la bufanda que realicé para mí tiene unos 25 centímetros de ancho, ¿sí? A mí me gusta que sean anchas porque así terminan abrigando más. El largo que tiene es de 1,20 m. De verdad te animo a que pongas en práctica este hermoso calado, a que realices tu bufanda en diferentes colores para que así quede muchísimo más notable el calado. Si te gustó este video tutorial no olvides dejar un comentario, darle un me gusta a este video y compartirlo para que así más personas aprendan a tejer esta hermosa bufanda. Muchísimas gracias por ver.